Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla que tendremos con Paloma de Andrés. En primer lugar, nos gustaría darle un enorme gracias a Paloma por su colaboración y por su generosidad en estar esta tarde con nosotras para hablar sobre salud menstrual, en concreto sobre la enfermedad de la endometriosis. Nos gustaría empezar presentándola y decir que Paloma de Andrés es ginecóloga y sexóloga, experta en salud y género, del área de derechos en salud sexual y reproductiva. Además, es ponente en talleres de formación y violencia de género, docente y tutora de los másteres de autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro y de educación sexual para la salud comunitaria y terapia sexual en terapia de reencuentro. Por último, nos gustaría decir que, bueno, no es la primera vez que colaboramos con ella y muestra de ello son algunos vídeos que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube que podéis visitar, en los cuales habla sobre la menopausia. Justo ahora acaba de publicar un libro que nos puede contar un poquito más adelante ella si quiere. Y tenemos otro vídeo con Paloma en el que nos habla sobre los procesos de duelo. Sin más, te doy paso, te doy las gracias y antes me gustaría recordar que podéis participar con nosotras a través del chat que tenemos habilitado en el canal de YouTube. Cualquier duda, sugerencia u opinión que tengáis, se la trasladaremos a Paloma. Ahora sí, muchas gracias, Paloma. Gracias, Ana. Bueno, gracias a Gemma y Ana por esta invitación y por poder tener ese rato de compartir con vosotras, y gracias a todas las que estáis interesadas en el tema. He preparado una charla para aclarar un poquito el concepto sobre la endometriosis, y las preguntas que vayan surgiendo las ponéis en el chat y Ana me va indicando para que vayamos haciendo un conversatorio de esto, ¿vale? Pones un poquito el power. Para hablar de endometriosis vamos a hablar primero de lo que es el endometrio, ¿no? Que es el tejido... Pásame la siguiente, porque he puesto ahí... Vale, quiero que os fijéis en la margen de arriba a la derecha. Bueno, no hace falta leer las letras, pero sí importante que veamos anatómicamente. Es una visión desde arriba de lo que sería la pelvis. Si empezamos por abajo está el recto, que como veis está separado del útero, que es lo siguiente. Bueno, pues por un tabique, ¿no? El tabique que lo separa, que es el útero rectal. Y el útero tiene unos ligamentos, que ahí se ven como dos arcos blancos, que sujetan el útero a la pelvis. Luego vemos el útero por la parte de atrás, las trompas, las dos trompas y los dos ovarios, que esos serían móviles. Y luego estamos viendo por delante otros dos ligamentos que sujetan al útero también a la pelvis, por atrás y por delante. Y delante del útero está la vejiga. Quedaros un poquito con esta imagen, vejiga, útero recto, porque luego va a tener importancia a la hora de hablar de la localización de las lesiones. Todas estas estructuras están recubiertas por una fina capa de células, como un saquito transparente, que se llama peritoneo. También muy importante porque en el peritoneo se van a dar muchos implantes. El peritoneo recubre todos estos órganos y también recubre pues, el resto de vísceras que hay en el abdomen. Bien, ahora el endometrio, si me pasas la siguiente, a ver si ahí se ve el endometrio. Vale, aquí hemos puesto un útero con un corte, ¿no? Donde se ven las capas del útero. Hay una capa externa que no se vería, que es la capa más peritoneal. Luego está la capa miometrial, donde está el músculo del útero, que es el que se contrae para expulsar la menstruación, por ejemplo, o para expulsar un feto a término, ¿no? Varón o hembra, niño o niña, ¿no? Necesita de esas contracciones para ayudarle a salir por el canal del parto. Y luego está la capa interna, que es lo que llamamos endometrio. El endometrio es el tejido que recubre al útero internamente y que se va a desprender en cada menstruación. Importante, es un tejido hormonodependiente.
En este tejido, en las células que lo conforman, hay receptores para estrógenos y progesterona. Los estrógenos producen su crecimiento durante la primera parte del ciclo menstrual y la progesterona luego produce la adaptación de ese crecimiento celular del endometrio para poder acoger al óvulo fecundado. Entonces, la endometriosis se define, mira a ver la siguiente, como la implantación y el crecimiento, bueno, toca luego, pero va bien. Se define como la implantación y el crecimiento anormal, aunque benigno, no es maligno, de ese tejido endometrial que estaba dentro del útero, pues fuera del útero. Y las localizaciones más frecuentes van a ser en eso que hemos estado viendo, en el peritoneo pélvico, en la capa que recubre a todos esos órganos, ¿no? También en los ovarios. Aunque, bueno, ya iremos viendo que la endometriosis tiene diferentes estadios o diferentes formas de presentarse. Y en algunas ocasiones, aunque sean las más raras, estas células pueden migrar y encontrarse en otras partes. Pueden profundizar el peritoneo y meterse en el intestino, pueden profundizar el peritoneo y meterse en la vejiga, meterse en el estómago, pueden incluso migrar y llegar hasta el pulmón, en la capa que lo recubre, que es la pleura, o incluso viajar hasta el cerebro y implantarse en las meninges, que también es como la capa que recubre al cerebro. Importante de ese tejido es que tiene dependencia hormonal. El tejido endometriósico, esos implantes que vamos a encontrarnos fuera del útero, también tienen dependencia hormonal igual que lo tienen las células endometriales normales, las que están dentro del útero. Por lo tanto, van a responder a todos los cambios hormonales que se producen dentro del útero en el ciclo menstrual. Y eso significa que van a descamar, es decir, que cuando nuestro endometrio se desprende para dar lugar a la menstruación y sale hacia afuera, o sale hacia la vagina, estos tejidos endometriósicos que veis aquí en la parte externa de ese útero que viene pintado, también va a crecer por estímulo hormonal y va a sangrar. Y esa sangre, ¿dónde va a caer? Pues va a caer en esos fondos de saco que forma ese peritoneo que recubre a las vísceras. Entonces, tiene capacidad de crecer, tiene capacidad de infiltrar, de meterse incluso más adentro del peritoneo y de diseminarse. Actúa exactamente igual que actuaría un tejido tumoral, pero la transformación maligna de la endometriosis, importante que lo sepáis, es muy rara, muy rara. Entonces, ese sangrado cíclico que se va produciendo cada mes va produciendo una inflamación, aunque es sangre propia, pero produce una inflamación. Y cuando digo inflamación, pensar en cualquier tipo de inflamación. Si te clavas una espina en el dedo, por ejemplo, ¿no? Dice, se pone rojo, crece, está caliente. Es toda la reacción inflamatoria del organismo frente a algo tan pequeño, pero todo el organismo funciona para eliminar eso que ha producido la inflamación, sea una espina, sea un germen, sea un cuerpo extraño, y manda leucocitos, y esos leucocitos intentan comérselo, fagocitarlo de alguna manera, y eso crea fibrosis, ¿vale? Entonces, la inflamación de por sí es dolorosa, dedo inflamado duele, pero además esa fibrosis que va produciendo puede hacer pegaduras que van a dar lugar a adherencias secundarias, ¿no? Dices, esto que se ha caído aquí, pues ahora se pega por la parte de la trompa y entonces se produce una adherencia y esas adherencias también causan o cursan con dolor, ¿vale? Y forman parte de los síntomas de la enfermedad. La endometriosis es una enfermedad crónica de causa desconocida. Es crónica porque perdura en el tiempo y la causa es desconocida. Los tratamientos raramente son curativos porque habría que eliminar todas las lesiones. A veces se consiguen, otras veces no. Y lo que sí que se ha comprobado es una cierta predisposición genética. ¿Qué importancia tiene la endometriosis? Pues fijaros que de manera generalizada, más o menos, se sabe que la endometriosis afecta al 10% de la población femenina que estamos en edad fértil, es decir, entre los 14 y los 49 años. Pero a toda la población femenina de la edad fértil, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier clase social. Ahora, que ya es un dato muy importante, ¿no? Entre un 10 y un 20%. Vamos a dejarlo en un 10%. Son muchos millones de mujeres. Esta proporción ascendería a un 30-50% si consideramos tan solo a las mujeres en ese mismo rango de edad, o sea, en edad fértil, que presentan problemas de infertilidad, esterilidad. ¿Y por qué digo esto?
Porque muchas mujeres tienen endometriosis y no tienen síntomas, ¿vale? Cursan sin dolor. Y resulta que cuando empiezan estudios de infertilidad y les hacen una laparoscopia para buscar la causa, ver las trompas, encuentran focos de endometriosis. O sea que mujeres con endometriosis, el 30 al 50%, perdón, mujeres con esterilidad o en estudios de infertilidad, tienen hasta un 30-50% de endometriosis. Es esa la causa. Pero ya vamos a pensar en las mujeres que tienen un dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico es un poquito diferente al dolor clásico de la endometriosis, que sería un dolor con la menstruación, alrededor de la fase menstrual, que es cuando se produciría el sangrado de esas lesiones endometriósicas y la inflamación. Sin embargo, esto a veces, en el avance de la enfermedad endometriósica, pues va produciendo un dolor crónico, un dolor pélvico, duele toda la pelvis, duelen en diferentes lugares y es crónico, duele todos los días, duele sin estar en relación con la menstruación. Pues bien, a estas mujeres que padecen dolores pélvicos crónicos, que se las hace diagnósticos para ver otros tipos de enfermedades, pues el 60% la causa es la endometriosis, ¿vale? Pásame la siguiente. Vamos a ver qué factores de riesgo se han encontrado que estén relacionados con la endometriosis. En principio hemos dicho que es de origen desconocido. Eso significa que no se sabe exactamente la causa, pero sí, al estudiar tantos millones de mujeres, se han ido buscando factores que tengan en común y se han encontrado factores genéticos, es decir, si tu madre o alguna de tus hermanas o tu abuela ha padecido endometriosis, con diagnóstico de endometriosis, pues tienes más probabilidad de padecer endometriosis. No significa que la vayas a padecer, porque el factor genético es un factor de predisposición. Tienen que darse además otras condiciones para que se produzca. Y aquí entrarían los factores inmunológicos. Fallos en nuestro sistema inmunitario que en vez de comerse a estas células y dejar estas que sangran y dejar que no infiltren, las permiten infiltrar, no las reconocen como extrañas. Factores hormonales, muy importante este detalle, porque lo que sí se ha visto es que la endometriosis se produce más o se produce en mujeres cuyo ambiente estrogénico es alto. Y ahora me explico, porque quería añadir también los factores medioambientales y de estos dos factores vamos a ir a hablar. Entonces, la conjunción de estos factores, genético, inmunológico, el medio ambiente hormonal o las alteraciones hormonales y los factores medioambientales, los tóxicos medioambientales que tomamos por el aire, por la comida, por el agua, por la piel, estos son los que van a permitir que ese tejido endometrial que alcanzó la cavidad peritoneal mediante la menstruación retrógrada, que ese es el mecanismo patogénico, cómo se va a producir, o sea, cómo llegan esas células endometriales, cómo llegan al peritoneo. Bueno, hay varias teorías, pero la más aceptada es que a la que el útero se contrae para expulsar el endometrio hacia la vagina y el exterior, también pasa por las trompas, ¿no? Y cae por ahí. Bueno, pues esto lo tiene el 90%, lo tenemos, el 90% de las mujeres. Y sin embargo, el 90% no hacemos endometriosis, porque tiene que haber alguno de esos otros factores añadidos, ¿vale? Entonces, esos factores hormonales de los que os hablaban son los factores relacionados con la reproducción y la menstruación. Es decir, aquellas situaciones que suponen una mayor exposición a los cambios hormonales. Y me explico. Mujeres con la menarquia, o sea, la primera regla temprana, precoz, por debajo de los 13 años. Y mujeres con la menopausia tardía, más allá de los 55 años, son mujeres que en su vida han tenido una exposición a un ambiente hormonal en el que han crecido los estrógenos mucho más largo que las mujeres que han tenido la regla a los 17 años. Entonces, estas mujeres, aquellas que tienen una menstruación mayor de lo normal, he de empezar por decir que el ciclo menstrual y el ciclo ovárico es un marcador de la armonía del funcionamiento de todo nuestro organismo. Si nuestro organismo está bien, está en en buenas condiciones, hay una armonía físico, psíquico, emocional, mental, social y medioambiental, pues las reglas y los ciclos hormonales son normales. Son reglas que tienen una cierta periodicidad, vamos a decir entre 26 y 32 días, son reglas que tienen un sangrado de 2
a 4 días, los primeros días más fuerte y después un poquito menos. El sangrado viene a ser lo que una copa de vino, unos 100 centímetros cúbicos, y no son dolorosas. Esto es muy importante decirlo. No, una cosa es que moleste, ¿vale? Bueno, molestan porque las contracciones las podemos sentir, cada una tiene un umbral para el dolor diferente, pero no son dolorosas. No son esos dolores de me quedo en la cama, no voy al colegio, mamá, me mareo en la lección de matemáticas. No, o en la lección de lo que sea, ¿eh? No, la regla no tiene por qué doler. Cualquiera de estos factores que os he dicho de normalidad que quede alterado, la falta de la regla, los sangrados entre reglas, las reglas muy abundantes, con coágulos, las reglas dolorosas, están hablándonos de que algo pasa en nuestro organismo que permite ese exceso de estrógenos y que está permitiendo estas alteraciones hormonales. Lo digo porque esto ha sido muy poco estudiado. Desde que se conoce la píldora, cualquier alteración, toma píldora, pumba. Que no, quiero decir, a lo mejor utilizamos la píldora para ese tratamiento, pero primero tenemos que enterarnos de qué nos está queriendo decir esa alteración menstrual. ¿Nos está queriendo decir que en mi familia los ciclos son largos y son de 40 días? Bueno. ¿Nos está queriendo decir que tengo un estrés crónico o agudo acumulado que hace que todo mi sistema hormonal esté alterado por culpa del cortisol aumentado, de la adrenalina, y esto influye en el ciclo? Pues también puede querer decir eso. ¿Me está queriendo decir que la tiroides está con problemas? Todo el sistema hormonal de nuestro organismo, glándula suprarrenal, tiroideas, ovarios, están en comunicación, se comunican a través de hormonas y están en un equilibrio dinámico, junto con la hipófisis, una glándula que está en el cerebro que los regula, ¿vale? Entonces, cualquier alteración, y la endometriosis es una alteración y el dolor menstrual es una alteración, nos está hablando de que algo está disrumpiendo, está entorpeciendo ese ciclo normal. Entonces, y sabemos que estos son factores de riesgos o factores relacionados con la endometriosis porque se les llama factores de protección al embarazo y a la lactancia, ¿sí? No es que el embarazo y la lactancia curen una endometriosis, pero la pueden dejar asintomática, ¿vale? Pues, ¿qué pasa durante los embarazos y la lactancia? Pues que no hay reglas, por lo menos en la lactancia en los 3 primeros meses, ¿eh? Y que hay un ambiente hormonal en el que hay una gran cantidad de hormonas, pero no hay sangrado, no hay ese crecimiento endometrial o de las células endometriósicas y de escamación, no lo hay. Por lo tanto, hay el predominio de otras hormonas que hacen que esto nos estimule. Entonces, con esas dos cosas decimos, la endometriosis de alguna manera tiene que estar en relación con un ambiente estrogénico aumentado dentro del organismo. Y quiero hablar de los factores de riesgo ambientales, que de estos no habla casi nadie, al menos hasta estos últimos 20 años. Pero sabemos que la exposición a dioxinas y a compuestos policlorinados, bueno, bifenilpoliclorinados y otros muchos de este tipo de nombres, se ha correlacionado, se sabe experimentalmente, se les ha dado en la comida a monas rhesus y se ha visto que han producido endometriosis. Esto que se ha visto experimentalmente en animales, en las monas, naturalmente no se puede hacer en seres humanos, no se puede llevar este experimento, pero sí nos hace sospechar que puede haber algo en el ambiente que tenga que ver con la endometriosis. ¿Qué cosas se han hecho? Pues colectivos ecofeministas que están conformados por mujeres que padecen endometriosis se han puesto en colaboración, han entrado a colaborar con estudios de investigación. Por ejemplo, estudios que ha dirigido Enriqueta Barranco, que es una ginecóloga feminista asentada en Granada, que ha estudiado, y estudia, no sé si lo sigues, ha estudiado la sangre menstrual de mujeres con endometriosis y en ellas ha encontrado sustancias químicas que actúan como disruptores hormonales. Y ahora lo explico. Ha descubierto ciertas sustancias. A lo mejor esto tiene que ver, por tanto, ¿no? O sea, se ha dirigido la investigación a esas sustancias medioambientales que en nuestro organismo funcionan como hormonas, como estrógenos, o que impiden la degradación de los estrógenos, que en definitiva hace que haya un ambiente estrogénico aumentado
que facilite que esas células que salen en la menstruación retrógrada hacia el peritoneo, en vez de ser consumidas por el organismo de una manera normal, como consume al óvulo que no es fecundado o como consume, pues las permite que queden, que se infiltren, que crezcan y que menstruen. Entonces, estos compuestos químicos se ha descubierto, ¿no? Estos que están presentes en el ambiente, que tienen capacidad de alterar las hormonas. Y cada día se van descubriendo nuevos disruptores endocrinos. Producen alteraciones hormonales, porque a veces se colocan en el lugar estratégico en el que tienen que colocarse los estrógenos. Los estrógenos son hormonas circulantes por la sangre que nos producen fundamentalmente los ovarios y que llegan a células del organismo, de diferentes partes del organismo, del cerebro, del hueso, del útero, de los ovarios, de la piel, que tienen, de la mama, que tienen receptores para esos estrógenos. Y ahí el estrógeno se une a esos receptores celulares y produce las acciones propias de ese estrógeno. En los huesos, pues producir hueso. En la mama, permitir que crezcan las células mamarias. ¿Qué hacen los disruptores hormonales? Se colocan en esos lugares unas veces, otras veces impiden que se degrade el estrógeno una vez que ha hecho su efecto y que siga estando ahí y por lo tanto acumulándose. Otras veces disminuyen las proteínas que transportan a estos estrógenos, que tienen muchas formas de actuar, muchas y diferentes, por eso son diferentes disruptores. En definitiva, a lo que da lugar cualquiera de ellos es un ambiente de predominio estrogénico. Y esto altera el normal funcionamiento del ovario, altera el ciclo menstrual y puede ser una de las causas del aumento de la endometriosis, así como de otras enfermedades endocrinas que están en aumento, por ejemplo, aquellas que afectan al tiroides. Y también se está pensando ahora, con el aumento del cáncer de mama y de próstata, que puede estar está relacionado con los cánceres hormonodependientes, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y se empieza a estudiar que puede estar también en la causa de la infertilidad, del aumento de la infertilidad, que sobre todo aparece, o se da este aumento, en los países industrializados, que son los países que están más sometidos a esta sobrecarga de tóxicos ambientales, ¿no? Que los tóxicos ambientales tienen que ver con las industrias químicas, tienen que ver con los receptores de la industria alimentaria, tienen que ver con las cosméticas llenas de parabenos, tienen que ver con los plásticos en los que tomamos, bueno, en los que guardamos la leche que tomamos, el agua, infinidad de productos alimenticios. Antes tenían que ver fundamentalmente con los fertilizantes, ¿eh? Por eso el DDT, el más famoso que conocemos, fue prohibido, pero hay otros fertilizantes organoclorados que, aunque no tienen la misma intensidad y por lo tanto es más difícil investigar causa-efecto, antes era el DDT, se sabía que llegaba, que atravesaba el cerebro y sabíamos lo que producía. De todas maneras, este DDT, que tarda muchísimo en desaparecer, a pesar de que no se utilice actualmente, porque está prohibido su uso, pero está en la cadena alimentaria, porque estaba en las plantas, estaba en los insectos que les habían matado, estaba en los animales que comen esos insectos, los pájaros que se los comían, en los animales, en la cadena alimenticia, Y así llega a nuestro organismo y tarda tiempo y tiempo en desaparecer. Pues bien, se ha visto que la capacidad fertilizante de los espermatozoides ha disminuido, que donde antes en el estudio del espermiograma se veían 125 millones de espermatozoides, pues ahora hay una media de 40. ¿Con 40 es imposible fertilizar? No, pero es más difícil. O sea y también en las mujeres se cree que tiene relación con esos abortos tempranos, esos que solamente me da positivo, pero luego me viene la menstruación a los 15 o 20 días. Decimos una menstruación, eso decían las abuelas, una menstruación retrasada. Bueno, pues entonces, estos son abortos de embriones o de mórulas, ¿no? de huevos fecundados que no llegan a implantarse adecuadamente. Y se piensa que todos estos tóxicos ambientales tienen que ver. Es decir, la toxicidad ambiental afecta de muchas maneras, originando cánceres, pero también produciendo mutaciones y trastornos en el embrión o en el feto, ¿no? Y, como hemos visto, modificando el equilibrio hormonal. Los trastornos y mutaciones en el feto tienen mucha importancia
porque yo os quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Conocíamos, bueno, ya desde, yo creo que lo estudié en la carrera, o sea que ya hace tiempo, que el dietilestilbestrol, que es un fármaco que funciona como un disruptor hormonal, que se le daba a las mujeres embarazadas para que se implantara mejor el huevo, para evitar abortos, pues ha sido la causa de mutaciones dentro de útero, mutaciones fetales, de labios leporino, de que el testículo no descendiera, de hipospadias, de que el agujerito uretral del pene estuviera bajo. Pero además, y esto es lo que quería daros o deciros por su importancia, más allá de esto, se ha visto que producía alteraciones a más largo plazo. Las hijas de mujeres que tomaron dietilestilbestrol durante su embarazo debutaron con cánceres vaginales, bueno, unos cánceres muy especiales que se relacionaron con el dietilestilbestrol. ¿Vale? Pero quitándolos, o al margen de los cánceres, que afortunadamente no los padecieron todas, digamos que todas las que tenían este tipo de cánceres de células epiteliales claras, sí que todas sus madres habían tomado dietilestilbestrol, pero había muchas más niñas que no habían hecho ese cáncer. Sin embargo, esas niñas o esas mujeres tuvieron problemas de infertilidad, tuvieron embarazos con fetos de bajo peso al nacer, con crecimiento intrauterino retardado, con implantaciones bajas de placenta, es decir, con alteraciones todas en relación con las hormonas, con el ambiente hormonal. Con esto quiero decir que los disruptores hormonales tóxicos ambientales nos afectan no solamente en la edad adulta, sino que pueden afectar a nuestra descendencia. Esto se sabe también en estudios, en investigaciones con animales. La Conferencia de la Mujer de Naciones Unidas, que se celebró en el año 2000, hace 20 años, señaló además que las mujeres somos las primeras perjudicadas por la contaminación ambiental. La médica ecofeminista Carmen Valls explica que las sustancias tóxicas nos afectan más a las mujeres porque tenemos mayor porcentaje de materia grasa en el cuerpo, más o menos un 15% más que los hombres. Y esto nos convierte de alguna manera en bioacumuladoras químicas de las sustancias liposolubles. Gran parte de estas sustancias, que decimos organocloradas, dioxinas, son liposolubles, significa que se disuelven en la grasa. Por lo tanto, lo acumulamos en nuestra grasa. Entonces, estos tóxicos, ¿no?, que he dicho que entraban por el agua, por el aire, por la alimentación, por los cosméticos, por los textiles, por el uso de los plásticos, todas ellas se acumulan en la grasa. Y otra de las causas de que las mujeres somos más dañadas por esos tóxicos ambientales que los hombres es que nosotras tenemos un ambiente hormonal estrogénico más alto que el que tienen los varones, ¿no? Es más abundante. Y por eso nuestro cerebro, porque estas sustancias pasan al cerebro, se ve más afectado que el cerebro de los hombres, porque estamos, aunque estemos expuestas a la misma cantidad de sustancias químicas tóxicas, nuestro ambiente hormonal permite que circulen en mayor medida por nuestro organismo. Y además, también hay que decir o añadir factores sociales, y es que las mujeres somos quienes estamos más expuestas a la toxicidad de los productos del hogar, porque somos las que limpiamos, las limpiadoras universales, las que usamos los jabones, las que usamos los detergentes, las quitamanchas, los limpiacristales. Y las mujeres utilizamos más que los hombres cosméticos, que son otra fuente de toxicidad ambiental, ¿no? En la categoría de cosméticos estamos incluyendo las cremas, los productos de higiene como los geles, como el champú, que todos ellos, bueno, hasta ahora que han empezado ya a retirarlos, contienen parabenos, que es otro disruptor hormonal. Bueno, ya os he dicho, entonces esta causa de endometriosis, de exposición a tóxicos ambientales, no solamente la exposición que tú tengas como adulta con lo que tú consumes e ingieres, sino con lo que pudiste ingerir en la vida fetal, porque sabemos que son las fases más peligrosas para el organismo, ¿eh? Y el problema es que esa exposición fetal puede tardar hasta 30 años en plasmarse y es mucho más difícil demostrar esa relación. Nunca, y es preferible que no encontremos una asociación como la que hubo con el dietilestilbestrol. La ginecóloga Olga Ocon y el investigador Francisco Artacho están trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad de Granada en el que estudian cuáles de estos disruptores se asocian específicamente con el desarrollo de la endometriosis. Los están buscando en pesticidas tradicionales, tanto en los antiguos como en los nuevos, ¿no?, como son los parabenos y las benzofenonas.
que son de uso muy habitual en cosméticos. Y también lo están buscando en compuestos perclorados, que son los que se utilizan en utensilios del hogar, como en las sartenes, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues a estos factores hormonales, los factores genéticos que ya os hemos dicho, ¿no? Y la teoría más aceptada hoy en día es que las constelaciones familiares de esta predisposición genética se deben a la acción de múltiples genes. No hay un gen, o sea, no vamos a buscar un gen único causante de endometriosis, sino una constelación familiar de genes que ya decimos de baja penetrancia, pero que cuando se juntan unos factores con otros es cuando da lugar a la endometriosis. Pasamos la siguiente. ¿Cómo se forma? ¿No? Ya lo he dicho un poquito antes. La hipótesis más aceptada sobre el mecanismo de aparición de la enfermedad es la menstruación retrógrada, ¿vale? ¿Qué es lo que os he explicado? El útero se contrae para desprender el endometrio y salga por la vagina, pero a la que se contrae, una parte pequeña mínima puede ir retrógradamente desde las trompas hasta el peritoneo. La menstruación retrógrada la tenemos el 90% de las mujeres, ¿vale? Tengamos o no endometriosis, por lo tanto han dicho, no, eso no puede ser. Pero decimos, sí, lo que pasa es que estas células endometriales que migran durante la menstruación, para implantarse en el peritoneo y en el ovario, en vez de quedar destruida por los leucocitos, necesitan de esos otros factores de los que estábamos hablando, ¿vale? Pero como no todas, esto no es 2 y 2 son 4, sino que unas sí se les produce endometriosis y otras no, preguntamos por qué, pues piensan, otra hipótesis es que la enfermedad se define o se forma, se produce por la transformación o la metaplasia, la transformación de las células de ese tejido peritoneal, ¿no? Que es un tejido mesenquimal, que está presente en el peritoneo en un tejido endometriósico. Tenemos células que llamamos pluripotenciales, que pueden diferenciarse diferentes células según en el órgano en el que estén. Pero todas ellas proceden de un mismo número de células mesenquimales. Bien, pues esas células mesenquimales que no las toca transformarse en endometrio, ahí en el peritoneo pueden transformarse en endometrio. Lo que no, esa es la explicación teórica que ellos dicen. Ahora no nos dicen ni por qué en ese sitio, qué ha pasado en ese sitio, ni por qué en diversos sitios, pero esto podría explicar de alguna manera que aparecía un foco de endometriosis en el pulmón o en el cerebro, ¿vale? O en el diafragma, que parece estar muy alejado de él. Vale. Piensan que el endometrio produciría algún tipo de sustancias, estas que están buscando, ¿no? En esas investigaciones, que actuarían sobre esas células endometriales que han salido de alguna manera y producirían su implantación. Más o menos estas son las dos teorías que se barajan. Puede ser que las dos tengan o formen parte de la realidad en diferentes procesos de la endometriosis, porque la endometriosis no es una enfermedad única con unas características únicas, sino que tiene diferentes formas de presentación. Vamos a ver, paso a la siguiente, cuáles son las lesiones que podemos ver en la endometriosis. Os he puesto aquí unas fotografías, ¿no? Las más típicas son las lesiones negras, estas que veis en la fotografía de abajo, diseminadas por el peritoneo, eso sería la capa del peritoneo, y por los ovarios. Otras a veces se ven más rojas, las veis en la foto de arriba a la derecha, unas de ellas que están sangrando, ¿vale? Con vesículas, como veis en la parte más arriba, se ve una vesiculita como medio transparente, por encima de la roja, o vesículas blancas que indican cierto grado de fibrosis. Bien. Cuando afecta al ovario, puede afectarla de esta misma manera, con estas lesiones típicas negras y diseminadas, o también cuando crecen dentro de lo que es el propio ovario, forman quistes. Y quistes que le llamamos, ¿veis aquí esto que llamamos endometrioma? Vale. Es endometrioma porque al final es un tumor, tú lo que ves es un tumor. Cuando lo abres, ves que es un quiste que está lleno de sangre. Contiene un fluido espeso, marrón, de aspecto parecido al chocolate, y pueden formar adherencias por el peritoneo, lo hemos visto en la figura anterior. Pero, por ejemplo, aquí, bueno, aquí no me veis el dedo, hay algunas adherencias que se ven desde el útero hacia los uterosacros, bueno, hacia los ligamentos. Vale, entonces se forman adherencias, que eso sí que se entiende la palabra, hacia las trompas, hacia el intestino,
que van a generar muchos dolores y sobre todo el dolor pélvico crónico. La forma más severa de endometriosis es la que llamamos endometriosis profunda. Este tipo de endometriosis es menos conocida y menos frecuente, pero es la más grave. Y puede, no sé si tengo, ¿me pones la siguiente? Me parece que tengo unas más profundas. Sí. Vale. Ahí, esta es. Vale. Fijaros, aquí os he puesto a la mano izquierda es un pulmón con un foco de endometriosis. ¿Vale? Y a mano derecha abajo tenemos el hígado y el diafragma. Y hay unos focos de endometriosis en el diafragma. ¿Vale? Y la de arriba es un foco de endometriosis en el intestino. En el croquis que tenéis entre medias, sí que veis como la sangre puede quedarse en el ovario, puede irse hacia atrás, ¿vale? Hacia atrás del útero, a lo que llamamos los fondos de saco, pero fijaros que está muy cerquita del recto e infiltrar por ahí. O puede irse hacia adelante del útero e infiltrar las paredes de la vejiga. O sea, estas serían la endometriosis profunda, que llega a constituir un serio problema de salud porque compromete la calidad de vida de la mujer que lo padece. En ella lo que la caracteriza es que los focos de endometriosis, estos focos que vemos, no son superficiales de 3 milímetros, no, infiltran más de 5 milímetros el peritoneo subyacente. Y suelen afectar a la zona de los ligamentos, acordaros, uterosacros, los que te sujetan el útero al sacro, al fondo de saco de Douglas, que es ese saquito que veis ahí detrás del útero, al tabique recto vaginal, que lo estáis viendo ahí, ¿no? El tabique entre el recto y la vagina. Pueden afectar, que esto ya no se ve aquí, a los uréteres, al intestino, a la vejiga, ¿vale? Pero la fibrosis y la posible invasión ureteral o de la vejiga o del intestino pueden causar daños renales irreversibles y obstrucciones intestinales graves. Todos estos implantes tienen un componente inflamatorio asociado que puede llegar a afectar las terminaciones nerviosas que llegan a la pelvis, al peritoneo. Y por consiguiente, esas terminaciones nerviosas del dolor que quedan afectadas por esa inflamación, pues causan un dolor terrible. Pueden alterar la función de las trompas. Las trompas de Falopio tienen la función de moverse para captar al óvulo y recogerlo del ovario, ¿no? Y llevarlo hasta el interior del útero. Pueden disminuir la receptividad endometrial a ese óvulo fecundado y, por lo tanto, causar alteraciones en los embriones, incluso abortos. Y estas mismas lesiones que causan adherencia sujetan las trompas de Falopio, no las dejan moverse y son causa de infertilidad. En cambio, la profundidad de la infiltración de los implantes endometriósicos sí, esa sí está directamente relacionada con el tipo de gravedad, ¿no? De forma que los implantes endometriósicos profundos y extensos, con un gran componente infiltrante, tienen más dolor. Probablemente la gente o las mujeres que tienen endometriosis leve, que ahora veremos, o mínima, con implantes pequeños y superficiales, pueden no tener ningún síntoma o pequeños síntomas. Sin embargo, cuando los implantes infiltran, esos sí van de acuerdo y en escala con el dolor que refiere la mujer que la padece. Y la enfermedad puede extenderse pues desde pequeñas, muy poquitas lesiones, como hemos visto en la primera fotografía, hasta los grandes endometriomas ováricos que hemos visto en la otra foto, y grandes y extensos nódulos y fibrosis y adherencias que llegan a causar una distorsión de la anatomía pélvica, ¿no? Retraen el ovario hacia atrás o hacia adelante, lo fijan, la vejiga, el recto, es decir, pueden ser causa de graves distorsiones. Entonces, las localizaciones más frecuentes van a ser, como os he dicho, las más frecuentes con las que tenemos que contar: ovario, peritoneo, los ligamentos uterosacros, los que sujetan el útero al sacro y el fondo del saco de Douglas, ¿vale? Y el resto, aunque los la he traído aquí, son localizaciones muy, muy, muy raras, ¿eh? Dentro de la pelvis, los órganos que pueden invadir, pues puede invadir el intestino, generalmente el recto, la vejiga, los uretres, y a veces incluso, aunque no he encontrado ninguna diapositiva aquí, pero el mismo endometrio puede como infiltrar, meterse dentro del miometrio, de la capa del músculo uterino. Esa es una variante de la endometriosis que llamamos adenomiosis, que puede ser difusa
o puede ser focal y que no vamos a encontrar fuera ningún otro foco de endometriosis, pero eso suele cursar con reglas muy dolorosas y muy aumentadas, con formación de coágulos y de pérdida de sangre importante. 3 formas básicas en las que se presenta la enfermedad. Endometriosis peritoneal superficial, a la que llamamos tipo 1. ¿Me pones la siguiente? No sé si lo tengo ahí. La superficial tipo 1. Vale, que sería la foto que tenemos arriba, por ejemplo. ¿Vale? Son esos pequeños implantes que no infiltran, que se quedan a menos de 3 milímetros o a 3 milímetros. Y que cursan sin adherencias. La endometriosis ovárica, que es la tipo 2, que la tendríamos en la foto de abajo a la izquierda, ¿no? Ese es endometrioma del ovario. Y la endometriosis, ahí, gracias por el puntero. Y la endometriosis tipo 3, que la llamamos endometriosis profunda, que es la que vemos, eso es, en la imagen de abajo a la derecha. Que como veis, son múltiples y llegan a profundizar en más de 5 milímetros. Entonces, endometriosis peritoneal superficial tipo 1, ovárica tipo 2 y profunda tipo 3. Aunque, ponme la siguiente, se están utilizando ahora más los estadios de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva. Pues el peso de los norteamericanos o de los estadounidenses, como diría mi amiga mexicana, siempre pesa mucho. Entonces, estaría el estadio 1, la mínima, que son implantes aislados y sin adherencias. El estadio 2, que sería el estadio leve, de mínima pasamos a leve, son implantes superficiales siempre menores de 5 centímetros, que pueden estar adheridos o diseminados sobre la superficie del peritoneo y los ovarios. Hasta ahí. ¿Vale? Esa es la 2, que también es leve. La 3, o moderada, el estadio moderado, ya son implantes múltiples superficiales o invasivos, con adherencias alrededor de las trompas o adherencias alrededor de los ovarios. ¿Veis que ahí hay pintadas en el... A ver si lo digo. En el útero que está a la derecha y arriba hay pintadas, eso es unas adherencias, ¿no? entre la trompa y el ovario. ¿Vale? Suelen ser adherencias membranosas periováricas alrededor de las trompas, evidentes pero no muy extensas. Y ya el estadio 4 es la que llamamos la endometriosis severa. Son implantes superficiales y profundos múltiples, que incluyen grandes endometriomas ováricos. Y usualmente se observan adherencias membranosas muy extensas. Ya no son esas poquitas de arriba, son las de abajo. Son las que distorsionan toda la anatomía pélvica. Cuando la endometriosis tiene infiltración profunda, en el caso del grado 4, es importantísimo valorar también los uréteres, hacer estudios que nos digan cómo están los uréteres, cómo está la vejiga, cómo está el intestino, y ahí se utiliza la ecografía transvaginal, la ecografía rectal y la resonancia magnética, que es la que nos puede decir si esos otros órganos, aparte del útero, el peritoneo y los ovarios, están afectados. Vale, pues vamos a pasar a la clínica, eso es. Los síntomas más comunes son, dismenorrea, así se llama al dolor de la regla. Dispareunia, así se llama al dolor a la penetración profunda. Infertilidad y dolor pélvico crónico. Cuando aparece esta triada, de los 4 dolores, de los 4 síntomas, desde luego casi es un diagnóstico patognomónico de endometriosis. Luego habrá que buscarla y ver cómo se corrige, pero la clínica ya nos habla por sí misma. Y repito, la intensidad de los síntomas no tiene relación en algunos casos con la extensión anatómica de la enfermedad. O sea, puede estar muy extendida, ser muy superficial y no doler. Y puede que tengas un foco, 2 focos, pero de una penetrancia tan profunda que afecta a terminaciones nerviosas y es muy, muy dolorosa. Además de estos síntomas, ¿no? Estos 4 síntomas, las mujeres, bueno, la esterilidad no es un síntoma, es, digamos, un efecto secundario, pero bueno, lo vamos a considerar como síntoma porque a veces es así como se encuentra la endometriosis, haciendo un estudio de infertilidad. Además de estos síntomas, las mujeres con endometriosis pueden presentar otros síntomas que no son ginecológicos, pues como por ejemplo, dolor abdominal, ¿no? Dolor de espalda, dolor al orinar. Pensar en todas estas localizaciones que hemos dicho, ¿no? Yo voy a orinar, tengo la vejitis y cuando orino, y oye, unas veces sangro y otras, ya si sangro hay que hacer unos estudios, a ver, descartar que sea cáncer, que sea pólipo, que sea otra cosa.
endometriosis. Dolor al defecar se llama disquecia, ¿vale? Pero es como un dolor típico y característico, vaya acompañado o no de sangrado por el recto, de rectorragias, ¿eh? Lo que pasa es que cuando a veces uno va al médico porque tiene su dolor, aunque le duelan las reglas, sí, le duele toda la vida, pero ahora lo que me duele es que cuando voy a hacer de vientre, es que me duelo, me parto en dos y además sangro. Pues te van a hacer estudios, descartar un cáncer de colon, un cáncer de recto, tal, pero no se piensa en la endometriosis. Y pueden tardar años y años en encontrarla. Cuando hay que pensar en ello. Dolor al hacer de vientre. Sobre todo si estos síntomas, me duele al hacer de vientre todos los días, pero con la regla, hay con la regla, hay con la regla. Siempre que serían, los llaman síntomas catameniales, porque se llamaba catamenia la regla. Pero si aparece rectorragia con la regla, si aparece hematuria, sangrado por orina o por heces con la regla, junto con ese dolor, vamos a pensar en que es algo que aparece cíclicamente, que tiene que ver con la endometriosis y por lo tanto vamos a descartar una endometriosis, ¿eh? Yo he visto o he conocido un caso de endometriosis en ombligo, sangraba por el ombligo. No en todas las reglas, sí en casi todas. Oye, pues fíjate qué síntoma más característico. Pues hasta que no lo vio el cirujano, no se lo creyó. Será un granito que, claro, con la menstruación, igual que hay otros granos tipo acné y tal, que crecen y de sebo y te tocará, no se tocará, medir la verdad, medir la verdad, lo tuvo que ver, y hacer una biopsia. Pero es raro, es muy raro, pero hay que pensar en ello cuando es un síntoma cíclico, que me pasa con la regla. Síntomas que se pueden tener durante todo el tiempo, pero que son más intensos con la regla o durante la menstruación y que mejoran, suelen mejorar durante la menopausia, generalmente desaparecen, la mayor parte de ellos, y mejoran durante la gestación. También hay que decir, ¿no?, como dentro de los síntomas clínicos hay que recordar que hay un amplio espectro de mujeres asintomáticas, mujeres que tienen dolores con la regla que ceden con antiinflamatorios tipo ibuprofeno y formas muy severas y crónicas con síntomas, dolores e intensos y además la esterilidad asociada. Y se convierte en una enfermedad que requiere varias intervenciones quirúrgicas y para las que no se consigue un tratamiento curativo. Para muchas mujeres la endometriosis es un proceso crónico y recurrente, de forma que por eso se cataloga como una enfermedad crónica e invalidante para algunos pacientes, especialmente para ese grupo de mujeres con endometriosis más grave, denominada endometriosis profunda. Solo aquellas pacientes con diagnóstico establecido o de sospecha de endometriosis profunda van a ser las que requieran la participación de equipos multidisciplinares, ¿vale? Porque además de los síntomas más severos presentan un alto riesgo de tener afectado el tracto digestivo, el tracto urinario. Esto requiere un manejo especial, un manejo que incluye el manejo quirúrgico de urólogos experimentados, de cirujanos experimentados, de ginecólogos experimentados. El resto se pueden llevar a las unidades de otra manera. Con respecto a la infertilidad, deciros que puede alcanzar hasta un 30-40% de mujeres con endometriosis. Y esto viene a decirnos que se han descrito demoras en el diagnóstico de la endometriosis de más de 10 años, entre que aparecen los primeros síntomas, ese dolor intenso de la regla, que no cede con nada, que ya toma anticonceptivos, que me han durado 6 meses, que a los 6 meses he vuelto, hasta que se establece el diagnóstico. Por lo tanto, ese 10% que decíamos al principio de mujeres en edad fértil con endometriosis, pues puede ser incluso más, teniendo en cuenta estos diagnósticos tardíos, que tiene que ver con esa cantidad de mujeres que no tienen síntomas y con las que tienen síntomas y tienen esa endometriosis profunda con síntomas extragenitales, pues están siendo estudiadas en digestivo, están siendo estudiadas en urología y hasta que llegan a ginecología pues se tarda muchísimo. O sea que la demora del diagnóstico es algo que las unidades quieren, las unidades específicas montadas para estudio y tratamiento de endometriosis quieren que se reduzca muchísimo. 10 años es
es como que demasiado, incluso si queremos considerar que tenemos un buen sistema sanitario, ¿no? Y esto pasa a pesar de que las mujeres siguen diciendo que tienen un dolor de regla muy intenso, muy severo y que todos los síntomas empeoran con la menstruación. Pero es decir, hay que llegar a más profesionales, más allá de los ginecólogos y ginecólogas, para que comprendan que esto existe y que tienen que sospecharlo. Vale. Las mujeres que sí que tienen síntomas, vamos a quitar ese 15-30% que no lo tienen, el síntoma principal y más frecuente es el dolor pélvico cíclico, lo que llamamos la dismenorrea, con diferentes patrones. Dismenorrea severa, el 75%, que además es una dismenorrea progresiva, es decir, cada vez me duele más. Me dolía mucho y ahora que ya no puedo soportarlo, ¿no? La dispareunia, como os he dicho antes, el dolor a la penetración profunda. No, si tengo relaciones sin penetración, no tengo dolor a la penetración profunda. Claro, acordaros de los fondos de saco vaginales, ¿no? Si el pene los roza y choca con ellos, ¿no?, está movilizándolo. Esa dispareunia intensa la refieren el 44% de las mujeres que sí que tienen síntomas. Y el dolor pélvico crónico, dolor que no es solo con la menstruación, sino que ya me duele todo el mes. Más, menos, más intenso, menos intenso, ¿vale? Solo con la ovulación, solo cuando hago caca. Bueno, el 70% de las mujeres refieren además dolor pélvico crónico. Además a esto se puede asociar un sangrado anormal o otros síntomas intestinales, como hemos dicho antes. Claro, puede darse también lo diré, un colon irritable, ¿vale? Porque tiene esa irritación inflamatoria ahí constantemente. Entonces, ante un estreñimiento, pues entonces aparece el dolor, aparece la disquecia, el dolor al hacer de vientre. Y a todo esto se le suma la fatiga crónica. O sea, mujeres que llevan así años y años con dolores intensísimos durante la menstruación y que no remiten, no desaparecen por completo durante el resto del mes, pues acaban con fatiga crónica. Bueno, ¿cómo evoluciona la enfermedad? Pues su variante profunda puede convertirse en enfermedad crónica evolutiva, ¿vale? Y esto por dos razones. Una, porque no se trate y sigue habiendo focos que siguen infiltrando. Y dos, porque se trate mal, porque haya un manejo quirúrgico inexperto para tratar la endometriosis profunda. No, aquí no vale meter el laparoscopio y cualquiera lo hace, no. Tienen que ser ginecólogos experimentados que sepan buscar los focos de endometriosis y tratarlos. Y hay que evitar las continuas intervenciones quirúrgicas, porque a más intervenciones quirúrgicas, pues más focos de endometriosis pueden ir apareciendo con que te has dejado uno pequeño y más adherencias van a dejar. Y ya sabemos que las adherencias tienen relación con el dolor. Antes además se hacía laparotomía, se abría el abdomen a cielo abierto, ¿no? Ahora se hace por laparoscopia, que es menos cruento, es menos agresivo y además produce menos daño en el propio peritoneo. No haces una incisión de 10 centímetros y la coses, sino que es muchísimo más pequeña y deja menos secuelas. Pero cuando decides hacer una laparoscopia en búsqueda de una endometriosis por la valoración clínica de todos los síntomas que te está contando, más las pruebas diagnósticas que has añadido, piensa que haces la laparoscopia y que además intervienes, para que en un solo acto te lleves todo, ¿vale? Para que no se desestructure la anatomía, porque si no, la evolución de esa endometriosis puede ir a peor y requerir una y otra intervención, ¿sí? Que a veces acabe con extirpación del útero por completo, de útero, de ovarios y de todo lo que se encuentre. Muy importante contar en este tipo de endometriosis con un equipo multidisciplinar. ¿Qué pasa si me encuentro con los uréteres afectados? Dios mío, el urólogo que esté aquí conmigo. Y que me diga, porque el urólogo sabe cortar, sabe cómo va la inervación, sabe cómo va la irrigación y puede resolver un problema, una vejiga infiltrada o el de digestivo, un recto. ¿Sí? Requiere esa participación. Vale. El riesgo de malignidad de la endometriosis, ya lo he dicho, es muy bajo. No es algo que haya que preocupar.
Pero en las pacientes o las mujeres que debutan, en las que se encuentra un endometrioma, o sea, un quiste en el ovario, tú lo que ves es un tumor ovárico, hay que descartar que sea una lesión maligna. Por eso los endometriomas ováricos, cuando ya alcanzan los 4 centímetros, se recomiendan extirpar también por la paroscopia. Extirpar y estudiar, ¿vale? Vamos a la siguiente, vamos a ver qué es lo que se hace para diagnosticarlo. Vale, ahí se ven muy bonitas las adherencias, ¿eh? Ahí se ven, bueno, muy bonitas, no tanto la expresión. Quiero decir que se ve muy bien, es una foto de la paroscopia donde dice, vale, son pegaduras, ¿no? Lo que diríamos, tengo pegaduras, pues esas son las adherencias. Bueno, pues los síntomas clásicos de el diagnóstico comienza por la clínica, ¿vale? Por los síntomas clásicos, que hemos dicho: dismenorrea, dolor de la regla, el dolor pélvico, la dispareunia y la disquecia, el dolor al hacer de vientre. Y muchos más autores consideran también como para el diagnóstico valorar la infertilidad si es que está asociada. El que no haya infertilidad no quiere decir que no haya endometriosis, pero si hay infertilidad apoya el diagnóstico de endometriosis. Vale. Síntomas guía, que decimos. Me parece que tengo, bueno, no lo sé, déjalo ahí. Los síntomas de sospecha de endometriosis hemos dicho el dolor, que no cede con el tratamiento habitual, el dolor crónico pélvico, que es el dolor no menstrual de 6 meses de duración, que causa incapacidad funcional. ¿Sí? O sea, que dice, no, yo no puedo ir a trabajar hoy. No, yo este domingo no salgo, estoy aquí tapada con una mantita. La dispareunia intensa, o sea, el dolor a la penetración profunda, y el dolor al hacer de vientre cíclico, con o sin rectorragia. Esos 4 síntomas, ¿vale? Esos 4 síntomas, más menos infertilidad, que sería el quinto, los tienen que hacer pensar en que es una endometriosis. El dolor, voy a deciros algunas cosas del dolor, ¿no? Los mecanismos del dolor, los mecanismos principales son la inflamación, esa que os he hablado antes, ese tejido que va creciendo y que se pone a sangrar y produce una inflamación, la infiltración nerviosa, cuando ya ese tejido infiltra y llega y se implanta justo donde hay unas terminaciones nerviosas, ¿no? A veces hay que llegar a cortar el nervio para eliminar el dolor, en los casos graves, no os preocupéis. Y las adherencias, ¿vale? Esas son las 3 causas que justifican ese dolor, ¿vale? Y es un dolor somático, duele el útero cuando se contrae, es un dolor visceral, ¿no? Esto es lo que se llama el dolor normal, me duele la vejiga, si tengo como contracciones, ¿sí? Se me va un poco hacia los lados, son como las que han parido, son como las contracciones de parto, pero un poquito más pequeñas, ¿no? Ese es el dolor nociceptivo. Luego está el dolor patológico, que es el que incluye cuando hay una terminación nerviosa afectada, y el dolor inflamatorio, ¿no? Que en algunos casos se convierte en crónico y persistente. Me parece que os he puesto una escala de dolor. ¿Me pasa la siguiente? Vale. Es muy importante valorar con la paciente la escala del dolor, ¿no? El dolor es un síntoma subjetivo. O sea, para mí me duele mucho, para otra duele de otra manera, pero pensad en el dolor, del dolor moderado al intenso, ha de hacernos pensar en endometriosis si cursa con estos otros síntomas que os hemos dicho. Si no, habrá que buscar otra causa. O sea, hay que valorar la intensidad del dolor, hay que valorar la localización del dolor, la duración del dolor, la persistencia de más allá de la menstruación, la afectación de este dolor a la calidad de vida cotidiana. Tenemos que valorar si existen o no cirugías previas y también valorar los aspectos psicosociales, aquellos aspectos, 10 años sin diagnosticártelo, ¿no? 10 años de tratamientos insatisfactorios, pues además hace que ese dolor duela más. ¿Sí? Porque hay que añadir el dolor psicológico de la frustración, de no sentirte entendida, culpabilizada, negada en tus síntomas, considerada histérica, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Tú ten un hijo que ya se te pasará, ¿no? Como esto no pasa nada. Entonces, este diagnóstico de sospecha ante los síntomas y signos es como más fácil de hacer, pero no siempre están frecuentes, ¿vale? Porque algunas no tienen ningún dolor, mientras que otras tienen un dolor intenso. Entonces, hay que realizar el diagnóstico
o empiezan a realizarlo cuando la mujer quiere quedar embarazada y no lo consigue. Y es ahí cuando se hacen todo tipo de diagnósticos, incluida la laparoscopia, buscando la causa de la infertilidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta los síntomas, tener en cuenta la historia clínica de la mujer, los factores de riesgo de los que hemos hablado antes, ¿no? Las mujeres con fuertes antecedentes familiares, que la madre o la hermana han padecido endometriosis, porque estas mujeres tienen un riesgo 6 veces mayor de padecerla que el resto de la población. En la edad a la que tuvo la regla, los ciclos menstruales como son, si son cortos, si las reglas son muy abundantes y muy largos, si entre medias sangra o no sangra, ¿eh? Y ahí pasaríamos al examen físico de la mujer, ¿no? En la exploración física, los signos que vamos a encontrarnos como más característicos de que existe una endometriosis es la palpación, a la hora de hacer la palpación bimanual que hacemos con un dedo, dos en vagina y el otro por encima, tocando el útero, es que esta palpación de la pelvis es dolorosa y que al movilizar el útero, ¿no?, desde el cuello uterino, los úteros están fijos, decimos en retroversión, fijados. Están fijados porque los ligamentos uterosacros son dolorosos. Esos ligamentos que normalmente no duelen, te pican el útero, pero si tú los movilizas y duelen, esto es un síntoma sugestivo de que pueden estar infiltrados. O cuando tocamos un aumento de ovarios, puede haber algún endometrioma, ¿vale? Ya si tocamos nódulos a través de la pared vaginal en los ligamentos uterosacros o en el saco de Douglas, tocamos los nódulos, pues esto es un signo más específico. Y ya si los vemos, mucho más. Ponemos el espejo y le vemos, ¡pum!, un foco endometriósico en la vagina, en la cúpula vaginal, que se ve perfectamente como los que os hemos enseñado, de color rojo, ¿eh?, o en el cuello del útero. Incluso ahí, en el cuello del útero, podemos hacer una pequeña biopsia. El cuello del útero no es doloroso para el corto, no tiene terminación nerviosa y podemos tener un diagnóstico definitivo. O sea que la exploración física es muy importante, la exploración ginecológica. El diagnóstico clínico, basado en técnicas no invasivas como la historia clínica, los síntomas y el examen clínico, es correcto en el 78 al 87% de los casos. Solo hay que pensar en ella, ¿vale? Esta demora en el diagnóstico de 7 y 8 años tiene que ver con que consideran normal que la regla duela, que es lo normal, ¿eh? Que esto lo hemos aceptado los unos porque nos lo han contado en la carrera y las otras porque no lo han contado en la carrera, ¿vale? Y además así lo hemos contado durante un tiempo. Bueno, es que es normal, es que hay gente, es que tal, es que no acepta las reglas, o no sé qué, como empiezan en la época de la menarquia, tiene problemas con la identidad. O sea, vamos a pensar en esto. También en lo otro, pero vamos a pensar en esto. Entonces, ¿qué otros métodos tenemos? Me parece que tengo otra diapositiva por ahí. Pues está el ultrasonidos, la ecografía. Vale. Esta era la de los síntomas guías y la endometriosis, la siguiente. Esta es la de los síntomas guías y la de las pruebas diagnósticas. Vale. Los ultrasonidos o la ecografía, ya sea de 2D, o sea, la ecografía normal, y si tenemos duda, la ecografía en 3D, y la tomografía axial computarizada, el TAC, que ese ya se va a utilizar para diagnosticar la endometriosis profunda. Con la ecografía vemos cuando la endometriosis está dentro del útero, la adenomiosis, y vemos la endometriosis ovárica, ¿vale? Y si hay masas de sangre en la pelvis. Hasta ahí podemos llegar. La resonancia magnética nos va a decir lo demás, ¿no? Si el examen físico y este examen lo realizamos durante la menstruación, también nos ayuda a realizar el diagnóstico. Aunque el diagnóstico definitivo va a ser la laparoscopia. ¿Por qué? Porque la laparoscopia permite visualizar, ver la pelvis por dentro, ¿vale? Ahora bien, ¿la endometriosis leve y moderada requiere de una laparoscopia? No siempre. Vamos a ver cómo responde al tratamiento. ¿Por qué? Pues porque es una técnica invasiva. Y porque si hago una laparoscopia ya voy directamente a buscar los focos y a extirparlos o coagularlos. Hay otra prueba diagnóstica. Decirme si voy bien de tiempo o igual vamos mal, ¿eh? ¿Vamos bien? Vale. Que es un análisis de sangre sencillo, ¿no? Que es pedir el, llamamos CA125, ahí lo tenéis puesto, ¿no? Que sabemos que está aumentado en las endometriosis moderadas a severas y que aparece aumentado en los endometriomas.
Bueno, no es que sea el diagnóstico definitivo, aquí hay que juntarlo todo, porque también es un parámetro que está aumentando en los cánceres. Pero bueno, nos orienta, es orientativo junto con el resto de los síntomas. Y luego, este es muy válido para indicar una laparoscopia en casos de infertilidad. Empiezo un estudio de infertilidad, me hacen las pruebas, me miden el CA-125 y dicen, uy, está muy aumentado, pero no tenemos nada en la ecografía, pues hay que hacer la laparoscopia, ¿vale? Y muy importante para el control del tratamiento hormonal. Cuando empecemos a poner tratamiento para disminuir esos niveles estrogénicos, ¿no? Y para, si es posible, que no haya menstruación o que sea mínima, entonces tiene que disminuir el CA-125. Entonces, estamos yendo bien en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad, ¿vale? Y bueno, no lo he puesto ahí, ¿no? Pero por último está la confirmación histológica. O sea, si haces una laparoscopia, aparte de eliminar todas las lesiones, que algunas las puedes eliminar por ablación, por fotocoagulación, alguna tiene que ser por excisión, o sea, sacar un trocito de ella, sacarla, para estudiarla al microscopio, ¿vale? Y es obligado siempre que haya un endometrioma, siempre que haya la endometriosis en el ovario, las lesiones profundas, para descartar que no hay ningún proceso maligno. Luego, además, todas estas pruebas son importantes para hacer un diagnóstico diferencial con otras afecciones o enfermedades que producen dolores pélvicos y que muchas de ellas se agravan sus síntomas con la menstruación, porque digamos que el umbral para el dolor y para la sensibilidad disminuye con la menstruación. Pero, por ejemplo, con el síndrome del intestino irritable hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Pero hay que tener los dos en cuenta. No hay que pensar, es un intestino irritable y no tiene endometriosis, no. Hay que hacer ese diagnóstico. También hay que hacer el diagnóstico con la enfermedad pélvica inflamatoria, que esa tiene una causa porque son unos gérmenes, el gonococo, la clamidia, la que lo causan. Y también cuando movilizas el útero, duele, y duele mucho. Y cuando tiene penetración profunda, duele, claro, moviliza el útero y duele mucho. Y si está con la regla y tiene relación, pues duele mucho. Entonces, es importante hacer ese diagnóstico diferencial sin que haya años de retraso en el diagnóstico definitivo. Vale. Iba a pasar al tratamiento, pero yo creo que ya he contado muchas cosas, igual hay muchas preguntas que me quieren hacer. ¿No? Nada, puedes seguir con la charla, Paloma, ¿Puedo que seguir? está siendo muy interesante, sí. Sí. Vale. Pues vamos a ver. Creo que tengo otra diapositiva ya para el tratamiento. Importante deciros, el diagnóstico diferencial, ya lo hemos visto con las salpingitis, con las adherencias. Ah, vale. Bueno, esta es una diapositiva interesante porque resume un poquito lo que hemos dicho, ¿no? Sospecha clínica... ¿Vas tú marcándome los...? Ana. Sospecha clínica de endometriosis con esos 4 síntomas que hemos dicho. Dismenorrea, dispareunia... O sea, a ver, voy a decirlo en cristiano. Dolor con la regla intenso, dolor a la penetración profunda, dolor durante la menstruación para el hacer de vientre y dolor pélvico crónico. Vale, sospecho endometriosis. Según la edad, los síntomas y los deseos reproductivos, vamos a valorar un tratamiento farmacológico o quirúrgico o la consulta de infertilidad. Pero, según la edad, vamos a hacer una anamnesis, la historia clínica, ¿no? Y la exploración ginecológica. Es decir, toda mujer que se acerca al médico de cabecera con esos 4 síntomas ha de pasar a una revisión ginecológica. Lo digo porque como ahora la revisión ginecológica no existe, ¿no? Y que te duelas normal, pues entonces no te la hace. Pero es que el diagnóstico se hace con los métodos que aporta la consulta de ginecología, ¿no? ¿Y qué tiene que hacerte? Pues una ecografía transvaginal, una exploración ginecológica, una ecografía transvaginal, una petición de CA-125 si hemos visto algún quiste de ovario, ¿vale? O una resonancia magnética si estamos viendo ya cosas mucho peores. Que con eso no lo tenemos claro o que lo tenemos clarísimo y es algo profundo, la laparoscopia diagnóstica. Que con la ecografía lo tenemos claro, vale. Que tiene deseos de embarazo y no puede, derivación a reproducción asistida. Si es que tiene deseos de un embarazo. Insisto, si es que tiene deseos de un embarazo. Lo que no puede ser es que te diga el ginecólogo con 18, con 20 o con, me da igual, o con 35 años, lo que tienes que hacer es embarazarte. Y con eso se te cura. Esto no es de ley, ¿no? O sea, el deseo o no de un embarazo y el proyecto o no de criar, de tener un hijo o una hija, es un proyecto personal.
Y un proyecto en pareja no asuste a la pareja, pero no es un método de curación porque además no es curativo. O sea, va a mejorar con mucho la enfermedad, pero no es curativo. O sea, que esto lo digo porque tú primero embarázate y pues no, ¿vale? Entonces, cuando se hace la laparoscopia, se hace el estadio, ¿no? De esto que me he hecho leve, moderada, profunda, o estadio 1 mínima, estadio 2 leve, estadio 3 moderada, estadio 4 grave. Y para restaurar el tratamiento. Y para derivar cuando proceda y a quien proceda, al equipo multidisciplinar o a las unidades. O sea, todo este estadiaje de la laparoscopia diagnóstica se ha de hacer en las unidades que se han creado específicas para endometriosis, que son unidades que tienen ginecólogos, ginecólogas experimentados en el conocimiento de la endometriosis y multidisciplinares en contacto con cirujanos, con urólogos, con incluso cirujanos torácicos, con especialistas que conocen la enfermedad y que pueden intervenir quirúrgicamente si es necesario. ¿De acuerdo? Que luego la unidad llega a un diagnóstico, hace un tratamiento quirúrgico, va la cosa muchísimo mejor y te pueden hacer el seguimiento del ginecólogo o incluso el médico de cabecera, pero no, en estos casos graves deben ser las unidades las que intervengan. Vale, pues pasamos al siguiente. Deciros, no hay tratamiento causal de la endometriosis, no hay un tratamiento para su causa. Las opciones terapéuticas son tratamiento médico o quirúrgico. Y van a depender, siempre el tratamiento es individualizado, depende de la elección informada, o sea, de la elección, de lo que elija la mujer bien informada, que tiene que ver con su edad, con su deseo de embarazo, con los tratamientos previos, con la gravedad de los síntomas, con la localización, con la gravedad de la enfermedad. Absolutamente individualizado. El tratamiento médico hace desaparecer los síntomas en la mayoría de las pacientes, aunque si se interrumpe aparecen recurrencias. Tiene que ir orientados, como veis ahí, a suprimir los síntomas, a restaurar la fertilidad, en caso de que exista infertilidad, a eliminar la endometriosis visibles y a evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, como procedimientos tenemos terapia hormonal, terapia de analgesia, fármacos analgésicos y métodos quirúrgicos. ¿Vale? Y vuelve a existir la endometriosis grave, no sé si lo habré puesto ahí, pero me gustaría ponerlo, con infiltraciones profundas, debe ser tratada por especialistas con experiencia. ¿Vale? El abordaje de la endometriosis, bueno, tiene que ver con eso que hemos visto antes, ¿no? Es individualizado y teniendo en cuenta edad de la mujer, síntomas, deseos en este momento de tener hijos o no tener hijos, deseos genésicos, ¿vale? Y el tratamiento farmacológico que existe está dirigido a inhibir o regularizar la estimulación estrogénica provocada por los focos de endometriosis. Es decir, vamos a disminuir los niveles de estrógenos que permiten que crezcan los focos endometriósicos. Vamos a ver si podemos dejarlos, vamos a decirlo, en reposo. Si podemos disminuirlo, ya que no van a desaparecer, salvo que lo hagamos quirúrgicamente. Como norma, la terapia de elección debe de ser el enfoque menos invasivo y que, siendo eficaz a largo plazo, presente los menos riesgos posibles. Por eso no se va a hacer una laparoscopia para quitar 3 implantes superficiales, que responden bien a un tratamiento hormonal, por ejemplo. Menos invasivo, eficaz a largo plazo y con mínimos riesgos posibles. Hemos descubierto, sospechamos una endometriosis, la ecografía puede ser sugestiva, si podemos hacemos más pruebas y de aquí a 2 años se tiene planificado que piensa ir a por un embarazo. Bueno, pues entonces lo menos agresivo posible, hasta ahora no sabemos si es infértil o no, no lo ha intentado, entonces probaríamos con un tratamiento hormonal, con un tratamiento, si queréis, no quirúrgico. ¿Vale? ¿Y por qué hay que ser de esta manera al menos invasivo? Pues porque la tasa de recurrencia de la endometriosis, como no vamos a la causa, es muy elevada. Tanto después de utilizar tratamiento hormonal como después de hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, por eso, a ser posible, el menos invasivo.
Lo único que pueden conseguir los tratamientos medicamentosos es frenar de manera transitoria la progresión de la enfermedad. Y no existe ningún fármaco que sea superior a otro en cuanto a reducción de la extensión de las lesiones o al índice de recidivas tras el tratamiento. En general, insisto, el tratamiento médico de elección, el de que tenga que sea menos invasivo, eficaz a más largo plazo y con los menos riesgos posibles. Vale. ¿En qué se fundamenta? Bueno, hay la alternativa médica. El fundamento del tratamiento de la endometriosis está en que el endometrio ectópico, este que crece en esos focos de endometriosis, responde igual que el endometrio utópico, igual que el endometrio que está dentro del útero, a los fármacos hormonales. Porque es que ya habíamos dicho, la endometriosis es hormonodependiente, ¿no? Y tienen en esos focos de endometriosis que se han estudiado histológicamente, se ve que hay receptores para estrógenos, para progesterona y para andrógenos. Es verdad que los hay en menos cantidad que en el tejido endometrial que está dentro del útero, pero los hay. Por lo tanto, aquellos tratamientos hormonales que actúan sobre el endometrio van a actuar sobre los focos de endometriosis, ¿vale? Entonces, tratamiento hormonal, hemos dicho, tratamiento analgésico y fármaco y cirugía. Sobre el tratamiento hormonal decir, vale, digamos que es poco eficaz para suprimir completamente la endometriosis, porque las tasas de recurrencia son cercanas al 80%. Es verdad que mientras se está tomando se reduce el dolor en un plazo aproximado de 6 meses, el dolor va disminuyendo, ¿no? Y en los 6 meses se estanca. Si no desaparece por completo, es tolerable, ¿vale? Pero si se deja de utilizar, pues vuelven las recurrencias, ¿no? Su mecanismo de acción, pues reducir el efecto de los estrógenos sobre el endometrio ectópico y suprimir la función ovárica. Suprimimos la función ovárica, se reduce el dolor asociado a la endometriosis, eso, porque no están funcionando ya la alternancia de hormonales que hay durante el ciclo ovárico normal. Los tratamientos hormonales van a provocar un nivel hormonal constante que impide ese crecimiento de las células endometriales ectópicas. ¿Y cuáles utilizamos? Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que hay. Hay progestágenos, o sea, fármacos con efecto similar a la progesterona, que hemos dicho que la progesterona disminuía o contrarrestaba los efectos de los estrógenos sobre el endometrio, ¿no? Producen una desigualización, bueno, del tejido endometrial, impiden que siga creciendo y llegan a causar atrofia, ¿vale? Entonces, por dos vías, suprimen la función ovárica, ¿vale? Es decir, no hay ovulación, ya no se ovula, y tiene un defecto directo sobre los implantes, porque se ha visto que algunos de estos fármacos utilizados tienen un efecto antiproliferativo en las células de los implantes. Se puede tomar por vía oral, se puede tomar combinado con anticonceptivos hormonales, combinados con estrógenos, que su mecanismo de acción ya es diferente, ¿no? Es producir la anovulación, no se ovula, no hay alternancia, por tanto, no hay ciclos de hormonas y se produce amenorrea, falta de menstruación. Primero empieza con menstruaciones mínimas hasta conseguir que no se menstrue, por la alteración del tejido endometrial. Y se pueden tomar de manera segura, se lleva mucho tiempo utilizando, durante un largo tiempo. ¿Que nos deja de tomar? A los 6 meses volverá otra vez los focos de endometriosis, o sea, recurrentemente a crecer. ¿Efectos secundarios de los anticonceptivos? Pues náuseas, hipertensión, tromboflebitis. Bueno, hay que tener en cuenta todas las contraindicaciones de los anticonceptivos orales para decidir si voy a tomar anticonceptivos orales, si le voy a ofrecer anticonceptivos hormonales o le voy a ofrecer progestágenos que tienen otros efectos secundarios. El danazol y la gestinona, bueno, son otras dos sustancias con efecto, además, con efecto antiestrogénico, pero con ciertos efectos androgénicos,
¿vale? Actúan muy bien, suprimen la secreción de estrógenos y de gestágenos, actúan en los receptores endometriales de los andrógenos y de la progesterona. Pero tienen efectos androgénicos, que puede aumentar un poquito el vello, que pueden aumentar los granos, no son muy mal tolerados, ¿vale? Pero y tienen otros efectos importantes como que frenan la pérdida de masa ósea, ¿vale? Y producen aumento de peso, producen acné, producen cierta retención de líquidos, pueden producir alteraciones en la voz, sofocos, náuseas, no están libres de efectos secundarios. Son potentes, funcionan bien, por eso siempre hay que tener en cuenta los efectos secundarios y cómo me va con unos y con otros. Hay otros más fuertes, más potentes, que si fueran definitivos para curar, sería el tratamiento idóneo. Lo que pasa es que cuando se dejan, vuelven las recurrencias. Son los que llamamos análogos de hormonas liberadoras de gonadotropinas. Y aquí deciros que los estrógenos y el estrógeno y la progesterona que producen los ovarios están regulados por la hipófisis, ¿vale? Por las hormonas hipofisiarias que a su vez están reguladas desde el hipotálamo. Bueno, pues la ciencia ha sido capaz de hacer moléculas bioquímicas que son agonistas de esos inductores hipotalámicos. Le llaman agonistas de la GnRH, bueno, de las hormonas liberadoras de gonadotropinas. ¿Qué pasa con esos? Que si las damos, el ovario deja de menstruar completamente, ¿vale? Porque están ocupando el lugar de las hormonas de verdad que producían que empiece a funcionar el eje hipotálamo hipofisario. Te deja en una situación de menopausia, pero no solamente que parezca una menopausia, sino que es como una menopausia. Por lo tanto, se puede perder calcio en los huesos si el tratamiento es muy prolongado, tiene sofocos, ¿vale? Intensos que requieren tratamiento. Entonces, lo que aconsejan es a estos análogos añadir además otros fármacos que suplan los efectos de lo que producen. Pero yo digo, hombre, no, porque no puede ser, ¿no? Porque luego a los efectos que produzcan los otros, ya que engordo, entonces dame algo para que no engorde, ya que me aumenta el líquido, dame algo. No, se trata de lo que hemos dicho al principio, máximo efecto, más prolongado, mínimos efectos secundarios, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se usan estos? Pues mira, se pueden utilizar, o se han utilizado, para disminuir los focos antes de una intervención quirúrgica. Lo que pasa es que ahora están diciendo, cuidado, que entonces algunos focos no los vamos a ver. O sea que ahí los cirujanos están haciendo estudios para ver qué va mejor, si efectivamente darlo antes de la intervención quirúrgica o darlos después, por si acaso ha quedado algún foco que no haya visto. ¿Vale? Entonces sean 6 meses de supresión después de la intervención quirúrgica y vamos a ver. Pero lo que más se utiliza ahora, si es posible, es el dispositivo intrauterino medicado, que lleva levonorgestrel, que es un progestágeno, ¿vale? Entonces, con muy poquita dosis de progestágeno, porque está dentro del útero y afecta justamente a ese endometrio y a los focos endometriales, ¿vale? Por lo tanto, con menos efectos secundarios, va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque va a inhibir la ovulación y porque va a producir atrofia del endometrio. Y decimos, y si produce atrofia del endometrio, seguramente también produce atrofia de los focos endometriósicos. Y así parece que está siendo, ¿vale? Y hay otros fármacos en estudio, más complicados, más complejos, son de los que se utilizan algunos de ellos en el tratamiento hormonal del cáncer de mama después de la operación, que son inhibidores de la aromatasa, del tamoxifeno, de agonistas dopaminérgicos, que actúan a ese nivel como nosotros, ¿no? A un nivel general van a actuar, pero bueno, van a actuar en unos niveles celulares complejos, pero potentes, que pueden, pues, a través de inhibir la aromatasa, hacer que los estrógenos disminuyan. Estos están en estudio. ¿De acuerdo? Todavía tienen un futuro prometedor, pero no tienen un uso actual para endometriosis. No quiere decirse que en alguna mujer que así haya sido no reactiva, o sea, que no haya reaccionado bien o que no le hayan funcionado bien los tratamientos, se esté utilizando. Pero no es la panacea para todas. Siempre mínimos efectos secundarios
y máximos efectos positivos. Con respecto a los fármacos analgésicos, el ibuprofeno, el paracetamol, el metamizol, o sea, los que conocemos. A ver, el ibuprofeno, el paracetamol que conocemos, el Nolotil, siendo mejor aquellos fármacos que tienen efecto antiprostaglandinas, como por ejemplo el ibuprofeno o el desquetoprofeno. Estos son los primeros que se utilizan. A veces con ellos disminuyen las contracciones uterinas y si no hay acompañando al síntoma de dolor hemorragias o hemorragias menstruales o hemorragias intermenstruales, con esto a veces empieza a ser suficiente para controlar el dolor. En casos más graves hay que utilizar tratamientos más fuertes, ¿no?, contra el dolor, incluso llegar a los opioides, a la morfina, al fentanilo, a la metadona. Estaríamos hablando de aquellos casos donde los implantes endometriósicos han pillado esos nervios pélvicos que necesitan este tipo de tratamientos para calmar el dolor. Incluso a veces, para no vivir drogada toda la vida, se habla de tratamientos mutilantes como es cortar el nervio, ¿vale?, para que deje de doler. Y nos quedan los tratamientos quirúrgicos. Dentro del contexto de lo que es la cirugía conservadora, en las últimas 30 o 40 décadas ya se ha estabilizado desde el año 2000 que el tratamiento debe ser el empleo de la laparoscopia y abandonar la laparotomía. No abrir el vientre, sino utilizar el laparoscopio. Incluso para quitar los quistes del ovario, ¿vale?, para tratar los endometiomas ováricos de más de 4 centímetros. Para el tratamiento de la endometriosis peritoneal moderada, que puede hacerse por excisión, por coagulación, por vaporización, por láser, aquí hay muchas y diferentes formas. Y para la endometriosis profunda, recomendación solo tratar mujeres con lesiones sintomáticas, que les den síntomas. Da igual si te vieron al quitarte el apéndice, ¿no?, te han visto lesiones y tú no tienes, si tienes historia, por favor que te las quiten y que llamen al ginecólogo en la intervención. Pero si no las tienes, si no tienes síntomas, igual lo mejor es no tocarlas. Liberar todas las adherencias, todas. Liberarlas para ir viendo correctamente dónde están todas las lesiones, porque si no te impiden ver y a lo mejor la lesión que está produciendo todo el dolor está pegada y detrás del ovario, que hay que liberar esas adherencias mismas, ¿vale? Llevas todas las lesiones quirúrgicas en un solo procedimiento. Las cirugías incompletas son causa de mantenimientos de dolores y de recurrencias de la endometriosis. Actualmente no es necesario el tratamiento preoperatorio. Eso que os he dicho, que algunos decían, e incluso los cirujanos han puesto encima de la mesa que prefieren que no para ver bien las lesiones, ¿vale? Y en la endometriosis profunda, que es en la que se utilizan más las intervenciones quirúrgicas, la recomendación de que sean equipos multidisciplinares, que cuenten con profesionales en ginecología con experiencia en la laparoscopia y que conozcan la endometriosis profunda y que puedan estar acompañados de cirujanos y urólogos expertos, ¿vale? Y a ver, yo lo dejaría aquí. Bueno, tengo una diapositiva más, que es en las derivaciones, que quería decir algo, ¿no? Aparte de las obvias, bueno, aquí os he contado un poquito. Se me ha olvidado poneros esta diapositiva. Un poquito aquí están lo que hemos ido hablando del tratamiento hormonal, ¿vale? Los anticonceptivos hormonales, los progestágenos solos, el DIU medicado. También se está valorando ahora el implante subdérmico porque lleva tonogestrel, que es también otro progestágeno, el danazol, los agonistas de la GnRH y los inhibidores de la aromatasa, que son los que están en estudios, ¿vale? Pasa. El tratamiento antiálgico, que también lo hemos dicho, para el dolor, el ibuprofeno, naproxeno, el diclofenaco, el paracetamol con sincodeína, asociando los anticonceptivos o los progestágenos 6 meses para que tenga mayor efecto. Pásame. Aquí os he contado un poquito lo que os he contado del tratamiento quirúrgico y creo que la última tengo las derivaciones. Bueno,
aquellas mujeres con endometriosis y con problemas de fertilidad deben ser derivadas a las unidades de fertilidad, ¿vale? He puesto algunas cositas, pero bueno, estas son de las que van a ir variando en función de los resultados que vayan obteniendo. Actualmente, ¿qué hacen? 3 o 6 meses de tratamiento con esos análogos que os he dicho antes, ¿sí? Que por mucho tiempo te colocan en una situación de menopausia, pero que utilizado 3 meses para que 6, ¿vale? Disminuyen todos los implantes de una manera importante y justo antes de hacer la inseminación o hacer la FIV. ¿Sí? Y está funcionando bien. Solo operar en caso de infertilidad, solo operar cuando el dolor es muy intenso, cuando hay endometriomas de más de 4 centímetros y cuando sospechas que hay adherencias o la laparoscopia las has visto. Porque si no haces esa cirugía no va a ser posible recuperar la fertilidad, ¿vale? Entonces, derivación a unidades de fertilidad a toda mujer con endometriosis que tenga deseo reproductivo y no lo consiga. No hay que esperar un año, como en otras mujeres. Diagnóstico de endometriosis, no lo consigo teniendo relaciones sexuales con una frecuencia, a ver, una frecuencia, no quiero decir normal, porque no frecuencia normal, apropiada, apropiada para buscar un embarazo, pero si lo haces una vez al mes, entonces la frecuencia no es apropiada, y entonces hay que pasar a las unidades de fertilidad. Y la siguiente, va, por recalcar algunas cosas. Toda sospecha de endometriosis debe ser derivada a ginecología para su diagnóstico. O sea, eso de que el médico te diga, bueno, no, que te duela, tómate, no, mándame al ginecólogo, ¿vale? Ya, porque sobre todo cuando los dolores empiezan con la menarquia, o sea, cuando están desde el principio. En los casos leves puede ser controlado el tratamiento en atención primaria. Pues sí, una vez diagnosticado, te va bien con esto, mételo tomando, se pone el diagnóstico y el médico de atención primaria o la médica te va recetando lo que se haya decidido que necesitas, ¿vale? Y el ginecólogo o ginecóloga establecerá cuándo quiere hacer las revisiones pertinentes y que tengas la puerta abierta y si aumentan tus dolores o los síntomas o aparece alguno nuevo, que puedas consultar. Los casos moderados o graves a la unidad de endometriosis, porque es ahí donde se va a diagnosticar bien y se va a decidir qué tratamientos multidisciplinares necesitas, ¿vale? Hay que tener en cuenta el apoyo psicológico. ¿Toda mujer que tiene dolor necesita? No. Pero una mujer que lleva 10 años con dolores, que la han mareado de arriba para abajo, que le han dicho que estaba medio loca, que le han dicho tal, puede necesitar un apoyo psicológico. Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? O sea, no hay que descartarlo. Para mí no es ni estar locas y que vaya al psicólogo, o sea, no es eso. Pero, o sea, han desarrollado depresión y ansiedad y un estrés crónico, pues claro, un apoyo psicológico que no se les niegue. Que creo además que se les puede dar desde las unidades de endometriosis. Y derivaciones a la unidad del dolor si con los tratamientos no cede. Son muy pocas las rebeldes. Eso, rebeldes, era lo que no me salía antes. Son muy pocas. Pero si con todos los tratamientos posibles y el quirúrgico no cede el dolor, pues para eso está la unidad del dolor. ¿Vale? Creo que esa era la última de lo que os quería contar. Pues sí, ha sido una charla muy completa, Paloma, muy interesante. Yo no he dejado de anotar a lo largo de la charla y aún así me alegra muchísimo saber que se va a quedar aquí publicada y que voy a poder volver a ella en cualquier momento. Muchas gracias porque ha sido de verdad un repaso muy completo a la endometriosis. Así me lo he preparado, digo, bueno, vamos a ver. Y me parece muy bien las diapositivas que tienen grabadas, porque esto del tratamiento hormonal, cuando se habla queda así en el aire y que me está contando de progestágenos, pero está ahí la diapositiva y la pueden ver. Eso es, eso es. O en cualquier momento igual hay una palabra que no recuerdo bien, puedo volver a ella para buscarla y referenciarla. Perfecto. Que... Y los nombres de las personas que he mencionado, que también los pueden encontrar Eso y es. buscar en internet. Sí, muy importante también las unidades de endometriosis que mencionabas antes. Sí, mira, sé las de Madrid. En Madrid, y espero, porque además son relativamente recientes, no llevan 2 días, llevan ya años. Fíjate que el Ministerio de Sanidad hizo una guía sobre la endometriosis ya por el año 2000. He visto otra guía, me ha quedado un poquito así, pero bueno, ya la sacó la guía un poco para informar a todos los profesionales.
de la existencia de la endometriosis y de qué había que hacer y establecer un protocolo de derivaciones y un algoritmo diagnóstico como el que yo he hecho. He visto otra guía que ya es del 2000, no sé si 14 y 18, de Andalucía, bastante ya más modernizada. Y ya buscando ahora, porque antes había una única unidad en Madrid, pero ahora he visto que hay 3 unidades. Y lo digo así para que quede en el vídeo. En La Paz, en el Hospital Clínico San Carlos y en el 12 de octubre, a las cuales podéis acceder. Y se puede acceder por la vía normal de pedirle al médico de cabecera que te mande al ginecólogo y el ginecólogo a la unidad. Es algo que es individualizado. Yo quiero que me diagnostiquen. A ver, vamos a ver. Tú hablas con el ginecólogo, si le va bien con ese tratamiento, no es necesario que hagamos una laparoscopia, pero si esto se recrudece o toda aparece infertilidad, ahí está la unidad. ¿Que no te corresponde por zona? Pues pides cambio para ir a esa unidad, que esto en Madrid al menos se permite. No sé, en estos años, desde que apareció la guía del Ministerio, que ya han pasado 20 años, yo creo que debe haber unidades de endometriosis repartidas por todas las comunidades. Estoy casi convencida, por favor, meteros por internet, ponerlos a buscar y encontraréis. Y si no, pedir referencias a vuestros médicos de cabecera, de atención primaria. Pero ya existen las unidades. ¿Toda mujer con endometriosis tiene que pasar por la unidad? No, no. No, estamos hablando de endometriosis mínimas y leves que pueden ser susceptibles de tratamientos hormonales, por ejemplo, durante mucho tiempo, porque se han tomado anticonceptivos hormonales, que no es que sean inocuos, pero si tienes endometriosis, hasta son necesarios, mientras no tengamos un tratamiento causal. Bueno, ese o los progestágenos o lo que vaya saliendo, que es obligación también de los médicos y médicas de atención primaria de estar al tanto, por lo menos de los ginecólogos y ginecólogas, de estar al tanto de lo que vayan investigando en las unidades de endometriosis. Vamos poniéndolos al día. Pues nada, aprovecho para darte las gracias una vez más, Paloma. Es un gusto contar contigo siempre y con toda la información que nos traes, siempre tan necesaria. Y bueno, pues vamos a dar ya cierre a esta charla. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.